callada, no dijo nada. Fueron pasando los años, se le activaron otro tipo de conflictos en la cual también sintió que se sintió abandonada y sintió también de que se habían dado preferencias a otras personas antes que a ella. Y esa memoria quedó activado, efectivamente, un sentimiento de injusticia. Entonces, ese sentimiento se fue constantemente repitiendo a base de unos ciclos determinados, porque nuestra mente graba de una manera cíclica, con ciclos muy exactos, y hasta que llegó un momento en que se le generó este melanoma. Hoy vamos a hablar de cómo podemos entender a otros niveles que no solamente a través de los síntomas en una enfermedad física de nuestros hijos. Así que me gustaría que nos expliques un poquito los 3 puntos que nos acabas de mencionar antes de iniciar la charla, para que podamos tener una visión un poquito más amplia de que la enfermedad no es únicamente un síntoma. Hay más. Claro. Nada, bueno, ante todo, daros las gracias por haberme invitado a vuestro programa. La verdad que también es todo un placer poder compartir con vosotras y sobre todo con todas las personas que os están siguiendo, ¿no? Y bueno, sí comentaros que lo más interesante es que hoy en día, de la misma manera que la medicina está evolucionando, todo lo que va en relación con el ámbito de la neurociencia también. Entonces, hasta ahora siempre se había dicho que una enfermedad no solo se desencadena por una anormalidad que pueda surgir en el órgano en sí, porque el cuerpo no es solo órgano, es decir, el cuerpo está unido con la mente y está unido también con la parte espiritual, como antes estaba comentando Ana, ¿no? Entonces, aquí hemos de tener en cuenta una cosa muy importante, y es que hasta ahora había la creencia de que en realidad nosotros estamos conectados directamente con el universo desde el punto de vista de conciencia, y en realidad no, es de inconsciencia. O sea, el inconsciente nuestro es el que conecta directamente con el universo y es lo que responde ante todo. Cualquier cosa que tú atraes, cualquier enfermedad, cualquier situación, todo esto viene desde el universo, y es porque te está dando respuesta a una información que tú tienes almacenada en tu zona inconsciente. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de enfermedades, vamos a tocar 3 puntos. Primero, cuando nosotros vivimos una enfermedad pueden surgir de tres maneras. Una, porque puede venir desde el transgeneracional, por eso he hecho la mención de que muchas veces lo que nosotros tenemos a nivel inconsciente o con quienes conectamos a nivel inconsciente pueden generar una enfermedad en nuestro cuerpo, porque son memorias almacenadas en la cual nosotros conectamos con ellas para que en un momento dado podamos restablecer una situación que se ha dado dentro del árbol genealógico. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que el árbol genealógico cada vez vaya evolucionando, se vaya haciendo más fuerte. Por lo tanto, si en una de las generaciones del árbol por algún motivo se vivieron circunstancias que no han sido resueltas, entonces es probable que te toque a ti. Y más ni resueltas y a veces ni nombradas. Efectivamente, porque están en secreto. Es decir, ¿podríamos explicar, perdón, Cristina, qué quiere decir resueltas? O sea, ¿cómo sabemos que una situación ha sido resuelta? Porque a lo mejor sí sabemos que algo sucedió, por ejemplo, una enfermedad, una muerte, un accidente, algo que sucedió. ¿Cómo sabemos que está resuelto? Bueno, pues precisamente porque muchas veces se te puede desencadenar una enfermedad a raíz de un conflicto no resuelto, se te pueden crear fobias, se pueden crear también situaciones de siempre atraer, válgame la redundancia, atraer situaciones constantemente que se repiten 1000 veces en tu vida, que es aquello que dicen, es que esto es un karma, y en realidad no es que sea un karma, es que te lo trae la vida constantemente para que tú le puedas dar esa solución. Entonces, cuando se te repiten situaciones constantes y que dices, bueno, es que no sé el por qué, pero siempre atraigo lo mismo, eso es porque ahí hay un punto que no se ha solucionado. Entonces, afortunadamente con la neurociencia se han encontrado técnicas que ayudan a poderse ver estos aspectos.
Entonces, creo que esto es una gran aportación. Yo quiero hacer hincapié a un tema y es que creo que el mundo de la medicina hay que respetarla al 100% porque evidentemente está haciendo también sus grandes evoluciones y yo considero que el trabajo que debemos hacer nosotros, los que nos estamos dedicando más en el ámbito inconsciente y emocional de la persona, es ir unidos de la mano. Es decir, somos un soporte muy importante para que estas personas, cuando están viviendo cualquier situación difícil porque viven una enfermedad grave, lo que sea, es que sepan que tienen una persona a su lado mientras están siendo guiadas por su médico. Paralelamente, están siendo guiadas por una persona que les puede dar un soporte emocional y a la vez indagar qué situaciones conflictivas se pudieron dar que pueden haber generado también ese malestar en el cuerpo, ¿vale? Y resolver. Entonces, una enfermedad, por supuesto, resolver, pero cuando hablamos de curación, tiene que ser una curación integral. Eso que quede muy claro. Tiene que ser absolutamente integral, porque a veces se cometen el error de, no, es que esto es lo único que cura. No. Todo cura. Todo cura, exacto. ¿vale? O sea, la medicina convencional va a curar el síntoma y el cuerpo y la medicina, no sé cómo lo podríamos llamar, alternativa, inconsciente, sí, alternativa, complementaria, es que es un complemento. Es un complemento, totalmente. Es que ya ni siquiera es alternativo, porque alternativo sería es otro. Pero un complemento está a más que ayuda. Claro. ¿Vale? O sea, es un complemento muy importante, porque esto al menos no descuida lo que es la mente y la parte espiritual de la persona, que también es necesaria. Y eso es lo que yo creo que a nivel mundial deberíamos de empezar a integrarlo en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, esto sí que es aquí, al menos en España, está habiendo mucho debate referente a esto y creo que esta guerra de egos que están habiendo por diferentes bandos no nos lleva a ningún lado, todo lo contrario. Es decir, todos los avances que está haciendo la medicina, como los avances que está haciendo, por ejemplo, pues algunas terapias que también se están empleando dentro de la neurociencia, ostras, pues creo que si se complementan y se respetan, pueden ser de mucha ayuda. Pero no con esta guerra de egos, a ver quién tiene la razón, a ver quién prevalece. Eso está un poco fuera de contexto, ¿no? Oye, Cristina, entonces, nos decías que existen como 3 niveles. Las primeras, en cuestión de enfermedades, tenemos las transgeneracionales, que son las memorias almacenadas. ¿Cuál sería la número 2? La 2, que esto me gustaría hacer mucho hincapié porque se desconoce y sobre todo para los padres que están a punto de tener hijos, que lo tengan presente, es lo que yo en este caso, en la descodificación le dicen proyecto sentido, pero yo lo que he podido descubrir es que dentro de todos los proyectos sentidos hay uno que es el más importante y yo para poderlo distinguir le he puesto el sentido existencial biológico de la persona. Biológico, hago hincapié, ¿vale? Es decir, es esa información en la cual tú recibes mientras te están gestando dentro del vientre, o sea, tu madre te está gestando dentro, y a partir de aquí tú estás captando todas las emociones, la información que tiene tu madre, incluso los sucesos que están pasando alrededor y que incluso te dan un sentido del por qué tú vas a existir. Pongamos el caso. Wow. Si, a ver, nada más para explicar. Una madre embarazada siente y vive cosas a veces muy exteriores que ya no puede controlar y esto está biológicamente afectando, impactando a su bebé, no importando qué nivel de desarrollo está. Estamos hablando 2 células, 4 células. No, ya es que piensa que desde el momento en que ya se empieza a crear el código genético dentro del cuerpo, ya es suficiente como para que estos códigos ya estén conectando con esas informaciones que hay. Ese es el punto. Por eso, dentro de la epigenética es tan importante comprender cómo funcionan los genes. Porque en realidad nosotros conectamos a través de estos genes. O sea, son como grandes receptores. Nuestras células son receptoras de información y además también de transmitir información. Entonces, si la madre constantemente está en un sentimiento, y no solo la madre, incluso el padre, pongamos el caso, que a ti, tu padre, o sea, en el momento del coito, ¿ok? Se fecunda la madre.
a lo mejor puede haber una sensación y un sentimiento muy intenso que ese hijo tiene que ser el que le dé la alegría al abuelo. Pongamos el caso, que es el nieto para el abuelo. Esto ya está asignando un programa específico a nivel inconsciente al niño, que ese niño posiblemente entenderá que él tiene que hacer feliz al abuelo sea como sea. Su vida se transforma y se desvive por el abuelo. Que aunque haya pasado, o sea, aunque lo haya sentido el papá en ese momento preciso. Efectivamente, no es solo de la madre, es una información, recordar de que también aquí participa la fecundación que viene por parte del padre. Entonces, depende del momento y depende también de cómo se vive, con la intensidad en la que se vive. Entonces, llegan informaciones muy importantes. Si, por ejemplo, una relación de pareja en la cual entre los dos, en el momento de, pongamos, incluso en el momento de la lactancia, que el niño ya ha nacido, ¿ok? Si el niño ya ha nacido y en principio este niño vive una situación en plena lactancia, que la madre pues ha descubierto al padre con una infidelidad, esta información le puede quedar al niño. Entonces el niño le puede quedar. Pues puede suceder, por ejemplo, que el niño o la niña, en este caso, que la niña en un momento dado siempre esté atrayendo parejas infieles, porque entiende que las relaciones de pareja van relacionadas con la infidelidad. Entonces, eso puede ser de una manera, todo depende de cómo se interpreten las cosas y cómo se gestionen. Entonces, claro, tú no sabes el por qué toda tu vida vives relaciones y constantes infidelidades. Y al final descubres que es que a lo mejor la madre vivió una infidelidad en el momento de la lactancia. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden mover. Y sobre todo es la quietud con la que tú vives. ¿Qué pasa? Es muy difícil que una persona no nazca con un sentido existencial biológico. ¿Por qué? Porque de hecho es normal, porque viene siendo parte, yo creo que casi es la parte más kármica que tenemos. Y es por la que hemos venido a trabajarnos, en realidad. Si tú, por ejemplo, como hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de la madre que vive una infidelidad, nace la hija o el hijo y constantemente atrae relaciones infieles. ¿Qué sucede ahí? Pues esa persona a lo mejor al final acaba creándose muchísima inseguridad, tiene un grave sentimiento de abandono, ¿vale? De rechazo. Así que esa persona, ¿qué es lo que debe de trabajarse? ¿Cuál es su parte kármica? Es su seguridad. Y entender que, vamos a decir, que si una persona le ha sido infiel, el problema no lo tiene ella, sino lo tiene la otra persona, ¿vale? Claro. Y que vaya recuperando seguridad en sí misma o en sí mismo, y que se dé cuenta de que su valor no depende solo por el hecho del físico o por muchos otros factores de tonterías que se te van metiendo en la cabeza cuando una mujer o un hombre puede vivir una infidelidad. Pueden haber muchos que puedes trabajarlo hacia atrás. También. Claro, y que necesitas cultivar y conocer y reconocerte para potenciar y sacar todo tu potencial como hombre o como mujer. Así que eso es muy importante tenerlo presente. He puesto este ejemplo, pero pueden haber un sinfín de ejemplos. Hay personas que su vocación depende básicamente perdón, que se me ha caído el auricular, depende básicamente por el sentido existencial biológico que han recibido desde pequeños. Es curioso. Entonces, ¿qué pasa? ¿O alguna vez? Dime. Una pregunta como, los niños que entonces se enferman, y hablemos quizás de una enfermedad, hablabas mucho de algo que se repite, otitis constante, un catarro constante que nunca se le quita, una alergia o algo así. ¿Eso podría venir del síndrome, cómo es? ¿El sentido existencial biológico? Podría venir, porque a lo mejor es una situación que la madre estuvo viviendo en el momento del embarazo, podría ser perfectamente, o que fuera por parte del padre. También podría ser... Otra de las cosas, perdón, Cristina, en el tema, ¿sí? Algo que a mí me brinca mucho, ¿no? El problema de los dientes. Los niños que tienen problemas de muchas caries
o de problemas muy fuertes dentales, que aunque tengan una situación de higiene bucal, que las familias dicen, bueno, yo le lavo los dientes todo el tiempo, ya busqué las pastas, que sí flúor, que sí con flúor, que sí todo, ¿no? También también puede ser algo instaurado desde este sentido existencial, o puede venir desde el transgeneracional, o ¿cuál sería? No, es que puede venir tanto por el transgeneracional como también puede venir por el sentido existencial biológico. Y de hecho, también os comento que, por ejemplo, dentro de la desprogramación o la descodificación, hay personas que pueden detectar el tipo de conflictos que se pudo dar en la persona a través de placas dentales. O sea, que se hacen descodificaciones solo a través de la boca. No es mi especialidad, yo no lo he hecho, pero tengo compañeros que sí, y de hecho algunos son odontólogos y lo están haciendo. O sea, realmente se van dando cuenta de situaciones que tiene esa persona, dada las piezas que tienen mal, el tipo de caries, todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Todo está como muy entrelazado, es que el cuerpo está muy entrelazado en realidad. Sí, es que nosotros tenemos un conocimiento del cuerpo que es mínimo en comparación a lo que ese sistema que es. O sea, pensamos, sí, tiene una otitis, pues claro, fue a nadar ayer, ¿no? Entonces, siempre es así, pero claro, hay un orden, o sea, si hay un niño que está enfermo, vamos a revisar primero la parte física, si a lo mejor se lastimó una bacteria y entonces fue la parte física. Y si logramos solucionar a nivel físico, ¿ya queda así? ¿O siempre hay algo emocional o energético o más? ¿Hay algo más? Y yo soy de plena convicción que siempre hay algo emocional. Cuando hay algo emocional, evidentemente hay algo energético, todo va unido. Yo al menos aquí en mi casa con mis hijos, desde el momento en que yo descubrí todo esto, que para mí fue como una abertura de conciencia, bueno, yo cualquier cosa que sucede o que les pasa, incluso hasta un simple dolor de cabeza que puedas tener de tambor o una migraña, muchas veces lo primero que les pregunto, ¿te sientes seguro para el examen? Entonces me dicen, ostras, pues no estoy muy seguro. Y es muchas veces porque es una desvalorización intelectual, creer que no estás a la altura para realizar adecuadamente ese examen, ¿no? O sea, pueden haber muchos factores que entonces, y lo bueno es que en el momento en que los descubres, el momento en que salen a luz y que lo pueden expresar en voz alta, que lo pueden verbalizar, decir, sí, es que no me siento seguro, es que noto que por más que estudio no me acaban de quedar las cosas. Entonces, ahí hay una desvalorización. Pero solo el hecho de poderlo expresar en voz alta y que se sientan entendidos, que tú les sepas dar la vuelta, es que ese dolor desaparece. Eso es lo curioso del caso. Entonces, claro, o cuando hablo, desaparece no quiere decir que estemos curando, pero sí que hay síntomas que pueden desaparecer en concreto, síntomas pues, relativos, ¿de acuerdo? Que no son muy graves, en la cual dices, ostras, pues mira, ha sido efectivo, ¿no? Un dolor de barriga. ¿Cuándo tú comenzaste justo en este tema? Porque dices, cuando yo encontré esta parte de la descodificación, ¿cuándo fue cuando tú lo encuentras? A ver, en realidad yo creo que yo fui despertando poco a poco, pero cuando yo lo encontré fue a partir de vivir un cáncer en el cuello de útero. O sea, yo viví un cáncer en el cuello de útero. Yo, de hecho, ya me había hecho unos trabajos, aunque aún yo desconocía la descodificación o la desprogramación. Y mira, por comentarios de unas personas muy queridas mías, me dijeron, hombre, existe esto. Empecé a indagar. De hecho, yo ya había leído sobre la medicina de Hammer, que va muy vinculado también con el tema de la desprogramación y la descodificación. Y fue a partir de aquí que dije, ostras, quiero saber más, porque a pesar de que yo tuve una gran suerte de estar bien atendida por un equipo médico excelente, más también con mis trabajos complementarios que estuve realizando, yo pude sacar adelante mi vida y sin ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, la verdad es que fue cuando descubrí la descodificación. A raíz del cáncer hice un giro, que yo creo que muchas personas que hemos superado un cáncer lo hemos hecho, ¿no? Ese giro
radical en la vida, empiezas a encontrar otros valores. Y dejé mi trabajo, porque de hecho yo estaba trabajando en el área de inmunología en la industria farmacéutica, en una multinacional farmacéutica. Entonces lo dejé todo y fue cuando decidí, cuando descubrí este campo, que además veía que iba como muy compenetrado con todo lo demás que yo estaba realizando, dije, hombre, pues es un complemento más que me ayuda para todo el tipo de terapias que yo realizo, ¿no? Y los talleres sobre todo. Creo que hoy en día las personas, a mí me encanta dar formación y talleres porque hoy en día las personas deberíamos de aparte de nutrirnos, deberíamos de conocernos muy bien, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros mecanismos, cómo funcionamos, cómo funciona la mente inconsciente, porque la mente inconsciente lo es todo. Y en el momento en que nosotros tenemos esa conexión, que entendemos cómo funciona nuestra mente inconsciente, que todo es a través de simbologías, que no es racional, es decir, muchas veces graba cosas que son totalmente incoherentes y que a veces creemos que una situación que tú atraes o que te sucede y que puede ser muy trágica, crees que puede ser por un motivo muy grave y en realidad puede ser por una simple tontería. Entonces, claro, hay veces que damos importancia a cosas que tenemos que pensar que para cualquier historia tiene que ser extraordinariamente exagerado y luego te das cuenta y dices, ostras, no, es que la causa ha sido una nimiedad. Entonces, y sobre todo con los niños, me imagino, porque, bueno, aparte los niños viven emociones muy fuertes, ¿no? Cuando están tristes, están muy tristes, enojados, muy enojados. Entonces, pudo haber sucedido una situación que para nosotros adultos no parece algo grave o algo grande, para ellos sí, y luego lo empiezan a sacar a través del cuerpo, sí, es exactamente esa palabra que todo el mundo usa, pero los médicos no saben hasta qué grado va esto. O sea, llega en un momento que ya dicen, bueno, eso ya este niño está somatizando todo, pero no te puede dar una solución de cómo resolver esa somatización, ¿no? Claro, es que de hecho yo creo que va muy unido. O sea, si un niño... mira, yo recuerdo cuando yo estuve aprendiendo la descodificación, había una persona que me decía, pero olvídate de las emociones, tienes que ver la parte biológica. Y yo decía, no, ¿cómo? Y claro, yo venía del contexto de las emociones, es decir, yo me dedicaba a descubrir el tipo de proteínas y de todas las reacciones bioquímicas que había en nuestro cuerpo a raíz de una serie de emociones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que él me decía, tienes que descartarlo. Y en un principio dije, pues posiblemente tenga razón, pero luego, a medida que yo fui avanzando, dije, no, todo va unido. Es decir, a ver, tú no puedes descartar tampoco las reacciones emocionales, que estas ya son las que van creando el síntoma. O sea, está, evidentemente... Ese es el tercer punto, ¿verdad? Claro, por supuesto. O sea, vimos el punto 1 transgeneracional, B, el proyecto sentido, ¿no? Que llamaste sentido existencial biológico, y 3, el sentido existencial biológico. 3, las emociones, pero bueno, el tercero lo que quería decir es cuando tú vives, cuando tú vives los conflictos en el momento. Es decir, a veces te pueden venir ya que repites patrones transgeneracionales, el sentido existencial y el conflicto de cualquier situación que se te genera. Es decir, que puedes vivir un impacto en tu vida, puedes vivir un impacto, un shock muy fuerte, o puedes vivir una situación que te puede crear un malestar global, o que puede ser por goteo, algo que que va pasando día a día, aunque no sea muy trágico, pero que eso llega un momento en que internamente te crea una gran conmoción. Entonces, esto es suficiente como para que emocionalmente tú no estés bien. Y cuando emocionalmente tú no estás bien, entonces es cuando puede generar una enfermedad también. Entonces, por eso es que todo está muy unido. Justo ahorita que estamos viviendo esta situación a nivel mundial, esta cuestión de COVID, de todo esto, cuando nos lleva a replantearnos el cómo estamos en todos los niveles, ¿cierto? Porque una de las cosas que yo más he observado con la gente cercana es que depende mucho de tu estado de ánimo, depende mucho de cómo estés absorbiendo la vida, el qué es lo que está pasando cuando tienes un momento de enfermedad, ¿cierto? Exacto.
O sea, no vive lo mismo una persona que a nivel emocional está completamente hacia abajo y está en un down tremendo, que una persona que probablemente está viendo la vida desde otra perspectiva, con más entusiasmo, con más ánimo, que pueden tener los mismos síntomas probablemente, pero la forma en la cual el cuerpo va a responder ante esta emoción también es distinto, ¿cierto? Claro, la actitud que tú puedas tener ante cualquier situación, pues esto ayuda muchísimo. O sea, por supuesto, puede ayudar a que o que puedas acabar muy mal o que puedas superar cualquier trance. Lo que pasa que también hay que recordar que son los factores biológicos y los conflictos que tú estás viviendo in situ. Entonces, todo esto va muy relacionado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una pandemia o de una afectación vírica, el tipo de conflicto que en muchas ocasiones se dan es como una lucha por tu territorio, ¿vale? Algo que tú consideras que es muy tuyo. Entonces, yo siempre he llegado a la conclusión, a lo mejor aquí me estoy anticipando, pero, por ejemplo, aquí en España y creo que en muchas otras partes del mundo, las personas más afectadas en un principio eran las personas mayores, ¿no? Personas de edad avanzada a nivel de residencias, etcétera. Entonces, muchas veces los abuelos se sienten como maltratados, se sienten que los sacan de su territorio, que es su hogar, su espacio, tienen que meterlos en residencias para que los cuiden otras personas, se sienten invadidos porque a lo mejor son los hijos quienes les tienen que controlar sus estados de cuenta. Dicen, oye, pero si es mi dinero, ¿por qué me lo tienen que tocar ellos? O sea, hay muchos factores aquí que también pueden alterar el que esa persona se sienta invadida, sienta que estás, vamos a decir, atravesando sus límites, ¿no? Que yo entiendo que claro, cuando se van volviendo más grandes se convierten como niños pequeños y al final tienes que dirigirlos un poco y ayudarles, porque si no, pues no son conscientes de que pueden empeorar una situación. Entonces, por ejemplo, esto se puede dar y yo creo que cuando una persona está viviendo una situación que se siente invadida territorialmente o que aún esto puede ayudar más a que tú puedas tener esa predisposición para poder infectarte con un virus, ¿vale? No quiero decir con este en concreto que estamos viviendo, sino con cualquier otro virus también. Claro. Exactamente, ¿vale? Oye, o sea, esto es desde el punto de la... Dime. No. Desde el punto de vista de, ¿decías? De la descodificación, ¿vale? O sea, es un justo, bueno, hablando de la descodificación, perdón, ya se cortó. Hablando de la descodificación, tengo conocimiento de que hay un diccionario, ¿verdad? Como para ir buscando hay un libro, ¿no? Sí, es decir, hay un diccionario que es bueno, creo que se llama tal cual, el Diccionario de la Biodescodificación, que se puede bajar por PDF, es del 2016, y ahí te pone unas referencias muy claras. A ver, tampoco lo podemos tomar al pie de la letra, porque hemos de comprender... no es una ciencia exacta, ¿no? Sí, no. No, y no solo esto, sino que además hemos de entender también cómo funciona, porque una enfermedad se puede manifestar en diferentes fases. Es decir, puede ser en la fase, vamos a decir, de un conflicto activo, que es cuando estás en pleno conflicto, pero luego también se puede dar en un momento en que tú ya has pasado ese conflicto. Es decir, que ya lo has comenzado a mejorar la situación y entonces tu cuerpo entra en un momento de relax y es cuando se puede activar una enfermedad. O sea, hay que entender todas las fases, el proceso, cómo funciona, para saber exactamente de qué manera. Ahora, de forma orientativa va bien, exacto, va bien porque dices, pues mira, sí, pues oye, me identifico con este conflicto, me está pasando esto en mi vida, ¿no? Pero luego dices, ostras, pero si esto ya lo viví, ahora yo ya estoy mucho mejor. Entonces, a lo mejor es porque estás entrando en la fase de curación, que es a lo que se le llama la fase de curación, y es cuando se te está manifestando la enfermedad. O sea, que depende de en qué fase, en qué punto estás, se puede dar en un momento u otro. Claro, aquí ya teníamos que empezar a hablar más profundamente sobre la biodescodificación, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema muy interesante. O sea, eso quiere decir que un niño que tiene una enfermedad
no está viviendo forzosamente la emoción o el conflicto en este momento. Entonces hay que tener una mente muy abierta y sobre todo los papás no pueden resolverlo solos, necesitan pedir ayuda de un terapeuta para eso, 100%. Eso definitivamente, es decir, a ver, yo en lo personal, cuando he querido ayudar a mi familia, a mis hijos directamente, me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy metida en la emoción. Entonces, como de lo que se trata es indagar la información que hay a nivel inconsciente, tienes que ser muy objetivo. Tienes que saber salir fuera del bosque y no inmiscuirte en la emoción. Entonces, para que tú puedas ver todo el panorama con mucha claridad. Pero ¿qué sucede? Que si tú como padre, tu hijo está enfermo, es posible que sea por algo que se te está generando a ti. O sea, a veces creemos, oye, sana a mi hijo porque tiene un problema. Y digo, espera, perdona, pero es que el problema no es de tu hijo, a lo mejor lo tienes tú, o lo tiene el padre, o lo tiene un tío. Es que cuidado, a veces creemos, no, es que esto solo viene de abuelos a hijos, abuelos, hijos y nietos. No, es que puede ser abuelos y un nieto estar viviendo una situación de un abuelo, un tío abuelo, para que lo entendáis. Porque yo alguna vez me he encontrado con alguna, dice, por eso no tengo hijos, así de esta manera todos mis problemas no van a parar a mi hijo. Pues es una tontería, porque tus problemas, aunque tú no tengas hijos, pueden ir a parar a tu sobrino, que está en plena resonancia contigo, porque el universo es sabio. El universo lo sabe de qué manera tiene que ayudar para que ese árbol se fortalezca. Es que además forma parte de la evolución humana. La evolución humana no es solo el que el cuerpo vaya evolucionando y se vaya adaptando a los cambios climáticos. Y no, es que entran muchos aspectos en la evolución. Y la evolución humana también es la evolución espiritual, la fortaleza, cómo vamos tomando conciencia frente a las situaciones, a la vida, a todo. Y entramos en diferentes eras. Y esta evolución debe de existir para podernos adaptar a estas nuevas eras que estamos entrando, que son una forma de ver la vida muy diferente. Nuestro ADN también se va modificando. Nuestros hijos, estoy segura que muchos factores genéticos que tienen nuestros hijos ya están mucho más modificados de los nuestros. Justo yo tenía una duda respecto a esto. Nosotros tenemos como esta memoria celular, ¿no? Esta memoria en la cual hay situaciones que se viven y digo, hay estudios que te hablan de este punto de cómo se van pasando de generación en generación en el ADN. Y cómo es que, o sea, nosotros podemos tener como esta memoria instaurada en el ADN y que se active o no se active dependiendo de lo que se vivió. Ajá, exacto. Pero es porque, o sea, aquí es lo interesante. Yo siempre lo he dicho, en el ADN nosotros tenemos como un código de barras. Y ese código de barras, de una forma u otra, conecta con un archivo que hay en el universo. Es decir, hay como múltiples archivos, ¿de acuerdo? Y nosotros, de hecho, funcionamos como una radio, para que lo entiendas, para que sea más fácil para todas las personas que nos están escuchando. Pongamos el caso que yo normalmente estoy en una frecuencia. Aquí tenemos la radio RAC Sensing, ¿de acuerdo? Que es una radio que tenemos en Cataluña. Pues la RAC Sensing es la emisora RAC Sensing. Y yo estoy en la frecuencia 105. Yo he puesto el dial 105. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor hay otras personas de mi familia, un hijo mío y tal, que resulta que también tiene una característica muy igual a la mía, ya sea por el nombre, por las fechas o algún otros aspectos, que hace que él esté en la misma frecuencia que yo. Así que si yo, por ejemplo, estoy en el dial 105, mi hijo está en el dial 105, los dos simultáneamente estamos conectando con la misma emisora. Pues así funciona nuestro cuerpo. Es así de claro, es muy fácil. Nos acabas de dar, creo que la imagen específica de cómo es que, o sea, por eso cuando la gente dice, es que estás vibrando en una frecuencia distinta, sí, claro, estás conectando con algo distinto, estás sintonizando con algo diferente. Así es. Voy a retomar la parte inicial, que la frase que mencionaste dice, el inconsciente es el que responde al universo, o sea, el inconsciente... Nosotros pensemos, creamos o no creamos que estamos resonando
está sucediendo. O sea, aún así yo considere que soy escéptico, no escéptico, y cuidadoso, no importa. El punto es, estamos resonando. Está sucediendo porque somos seres completamente integrales, ¿no? O sea, tenemos todo. Y cuando tocas este punto de la radio, me hace completamente un aha moment en el cual dices, claro, cuando tú comienzas a ser más consciente, entonces puedes poner más atención a cómo el universo está en tu inconsciente integrando o dando señales y movimientos, ¿no? Bueno, o sea, es que piensa que cuando hay una información almacenada en ese archivo universal que os he dicho, de un suceso que se ha dado, cuando tú lo desconoces, ¿qué pasa? Tu mente está en crisis porque está confundida, le falta información. Pero en el momento en que tú ya empiezas a sacar esa información y pones en orden ese suceso, es cuando tú empiezas a sacar muchas relaciones y decir, ostras, mira, por eso entonces pasó esto y esto y esto y esto, y por esto yo actúo de esta manera, así y así y así. Y entonces empiezas, es como un puzzle, sacas unas piezas que son claves y a partir de aquí, cuando empiezas a unir todas esas piezas, dices, ostras, ahora entiendo por qué pasa esto. Entonces, cuando tú ya esa historia la has puesto en orden, sales de la crisis, entonces ese conflicto desaparece. Así que tú ya has hecho consciente una situación, y no solo una, sino que has visto todo la cadena que eso comportaba. Entonces has deshecho todo el nudo, ese nudo que había ahí, que estaba almacenado y que no había forma de poder encontrar una manera de salir de ese agujero. Claro. Entonces, claro. Oye, y eso de los nudos me encanta porque se generan nudos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? También a nivel energético, casi físicamente, ¿no? Y es quitar los nudos. Y de hecho, en algún momento estuviste hablando del Dr. Hammer, solamente para hablar de eso rapidísimo, es la medicina germánica, ¿verdad? Efectivamente. Ok, y es un poquito lo que, las 5 leyes biológicas, todo eso lo que se está hablando mucho es decir, ahora. que te enseña un poco cómo desde el nacimiento, cómo se van formando las fases también de tu cerebro, pero que van con relación a tu cuerpo. Entonces, todo esto cómo va en consonancia también con diferentes órganos, y además lo relaciona mucho con la evolución humana desde el principio de la existencia. Entonces, es muy interesante. O sea, esto es como para tocar un tema muy específico sobre ello. Es muy interesante y creo que también teniendo este conocimiento te ayuda a comprender mejor cómo nosotros nos hemos ido formando como seres humanos, claro, en ese aspecto. Lo que pasa que, bueno, Hammer también fue un médico muy perseguido. En principio también hubieron personas que no estuvieron de acuerdo, supongo que se movieron muchos intereses de por medio, no estuvieron de acuerdo con su teoría y bueno, pues por lo tanto hubo mucha, y de hecho aún hay controversia con el tema, o sea, aún se han escuchado cosas que dices, madre mía, o sea, personas que te das cuenta que critican pero sin tener conocimiento de causa. Ahí es lo siempre, grave, ¿no? Es estar en contra por estar en contra. Ajá, o sea, y también porque a lo mejor las que están en contra son personas que tienen intereses en las farmacéuticas, quizás, ¿no? Sin querer entrar en una parte así de... Pero claro, sí, en realidad esas personas que tratan de dar otra visión, muchas veces pues van a hablar mal de ellas. Cuando en realidad, ¿qué hacen de malo? Pues no mucho, o sea... ¿Qué le puede hacer daño a una persona tomar una terapia complementaria a su tratamiento inicial para el cuerpo? Nada. Y algo que es muy importante, que siempre nosotros retomamos en Tribu, es esta parte de realmente trabajar con personas profesionales. Uno de los aspectos iniciales es que evidentemente existen momentos en los cuales hay vulnerabilidad y que es muy importante el trabajar con personas que tienen este respaldo, este conocimiento más amplio y más profundo, porque evidentemente también como en la medicina tradicional existen personas que no la ejercen de una manera ética, también sucede en otros rubros, ¿no? Entonces pueden seguir en Tribu, todas las personas que están colaborando con nosotros, pues son personas que tienen una visión además de holística, tienen base científica, no solamente se trata de
hoy despertar con una idea, sino realmente estar enfocado. Por eso trabajamos con personas que son top leaders en sus áreas y que tienen pues este respaldo completamente. Así que eso es muy, muy importante. Oye, Cristina, ya que hablamos como de estos 3 puntos iniciales de cómo es que se pueden dar las enfermedades: transgeneracional, proyecto sentido existencial biológico, y vivir los conflictos en el momento, es cómo estamos a nivel emocional. ¿Cuál sería como esta forma de poder encontrar? Ya vimos cómo podemos, de qué manera se gestan las enfermedades, de qué manera nosotros podemos tener un recurso para trabajar con enfermedades, situaciones, vivencias a través de la descodificación. Bueno, a través de la biodescodificación, hombre, yo sé que en México sí que hay bastantes personas que se están dedicando también a ello. Como si os queréis poner en contacto conmigo, yo también hago terapia o incluso doy cursos a través online, o sea que no es ningún inconveniente que personas de fuera también puedan participar. En este caso sí que sería muy interesante hacer una indagación de todos los sucesos que se pudieron dar en la familia desde generaciones anteriores. Si se puede llegar hasta los bisabuelos sería muy adecuado. No solo ceñirse, como os comenté anteriormente, sobre la vida de los abuelos, sino que podéis tener información también sobre las personas que han estado colaterales. Pueden ser tíos, abuelos, etcétera, también. Sus nombres, tipo de enfermedades que han vivido, las fechas de defunción, fechas de nacimiento. A través de todo esto podemos adquirir muchísima información importante, motivos por una muerte, si pudo haber sido por una... Pongamos el caso, yo una de las cosas que también me estoy especializando mucho y que además que normalmente tengo que trabajar mucho son duelos. Hay una cantidad de personas... Perdonad, me voy a beber un poco de agua, pues estoy muy resfriada. Ya está. Ahora. Tranquila. Oh. Ahora. Ahí se me pasa un poco. Es que es el cuello, ¿eh? De hablar tanto. Ahora sí. Ya está. Bueno, pues hay una serie de... pero ahora me he perdido. Estábamos hablando de estar en el árbol y regresar hasta los bisabuelos para Exacto. Checar fechas de defunción, y nos decías que ahorita trabajas mucho en los duelos. Vale, perfecto. Hay muchas personas que están aún viviendo situaciones por duelos mal hechos de sus antepasados. Wow. Una cosa quiero que se tenga muy en cuenta es que incluso cuando ha habido abortos, esto también es una causa que se debería de trabajar, ya sea un aborto provocado o un aborto natural. Porque hay dos tipos de duelos. El duelo que puede ser, vamos a decir, psíquico, ese duelo emocional, pero luego hay el otro duelo que es el del cuerpo, el duelo corporal. El cuerpo está preparado para, vamos a decir, para evolucionar, y dentro de su evolución también entiende que tiene que sobrevivir, y para sobrevivir necesita perpetuar la especie. Por lo tanto, el cuerpo, el de la mujer sobre todo, está preparado para perpetuar la especie, sabe que esa es su función. Entonces, ese cuerpo, en el momento en que una mujer vive un duelo, vive un aborto, es importante ceñir y de centrarse en trabajarse ese duelo. He tenido casos de verdad, o sea, he trabajado con chicas jóvenes que han tenido conflictos y problemas por duelos mal hechos por parte de la abuela. Para que os deis una idea, una abuela que perdió un hijo
y que a raíz de haber perdido ese hijo, todo esto pues fue generando, fue un duelo que ella lo vivió muy mal, siempre recordando al hijo, llorando al hijo, pero sin poderlo superar, y al final esto lo acaba reparando uno de los nietos. Creo que aquí es súper importante mencionar que no es la situación en sí, o sea, no quiere decir que todas las que tuvieron abortos en su familia y así tengan luego algo que predisposición. Vaya a pasar. Exactamente, o sea, es cómo lo vivió la persona. Exacto, efectivamente, es decir, si esa persona lo vivió muy mal, no pudo superarlo y no pudo liberar esa emoción de su cuerpo, evidentemente esto pasa a generaciones siguientes. Lo importante es liberar la emoción del cuerpo. Ahí viene el tema. Exacto. Porque hemos de recordar que esas emociones son las que están creando también esos malestares. Si tus receptores de tu ADN conectan con las emociones que vivió tu antepasado, porque hay que tener en cuenta que vamos a decir, para el universo, incluso para tu inconsciente, el tiempo no existe. Es decir, para el inconsciente, el presente, pasado y futuro es lo mismo. El pasado de la abuela para tu inconsciente es tu presente. Así de claro, y es como si tú lo estuvieras viviendo. Entonces, esas emociones de una forma u otra se remarcan. Además, puedes atraer situaciones que en principio te puedan refrescar esas emociones. No necesariamente tengan que ser a través de una muerte directa, de que tú tengas que vivir también un aborto que se podría dar, ¿vale? Pero también podría ser que te enteras de una amiga que ha tenido un aborto y no sabes por qué motivo, te afecta de una manera sobrehumana y lo vives como si lo hubieras vivido tú. Porque es una emoción no liberada de la abuela. No funcionada. Wow. Efectivamente. Sí. Así que lo vives tú y esas emociones se generan en tu cuerpo. Wow. Y eso lleva a la enfermedad, etcétera. Y cuando hablamos de enfermedad, hablamos de cualquier enfermedad, hasta muy graves como cáncer, como enfermedades chiquitas, y supongo que algo chiquito se puede volver grande si no lo resolvemos, ¿no? Efectivamente. Es decir, de la misma manera que un médico te puede explicar que un cáncer, por ejemplo, puede ser pues por una serie de células que están mal formadas, que al final crean pues toda una masa tumoral, etcétera, pues bueno, de la misma manera, desde el punto de vista de la neurociencia, se podría decir que también es toda una serie de informaciones que no han sido bien gestionadas y que han creado un absceso o un exceso de emociones descontroladas y que en principio esa persona se ha desbordado y se le ha manifestado emocionalmente en su cuerpo y que después ha ayudado a generar esa enfermedad. Y en realidad yo sí creo que va unido así. Claro. Sí, yo también lo creo mucho. Y hay algo que todos lo sabemos, por ejemplo, si te empiezas a estresar, no sé, los exámenes, te estresas, a lo mejor generas hormonas, empiezas a sudar, hueles mal y de pronto te da diarrea. O sea, por una emoción, por algo que no ha pasado, por algo que no estás viviendo ahorita, puedes hacer cambios químicos y físicos en tu cuerpo, así, por algo sencillo. Entonces, imagínense con traumas, cosas muy graves, obviamente se pueden generar enfermedades. Si hasta diarrea te da, pues cómo no te va a dar 1000 otras cosas, ¿no? Claro, mira, hubo el caso de una chica que aún recuerdo hace muchos años. De hecho, fue cuando yo estaba empezando con el tema de la desprogramación, estábamos haciendo unos trabajos entre nosotros y hubo una chica que tenía un melanoma en la cabeza. Melanoma es una malformación de células a nivel cutánea, ¿vale? Que en principio, pues bueno, cada vez puede ir a más y puede ser bastante grave. Es un cáncer en la piel, así de claro. Entonces, trabajando con este melanoma, estábamos mirando el factor emocional que podía haber ahí, o mejor dicho, el factor biológico que generó esas emociones, vamos a hablarlo bien. Y bueno, fue una cosa sorprendente porque cuando salió a luz, o sea, ir indagando, tirando del hilo a nivel inconsciente, estuve trabajando con ella, pues fue una cosa muy simple. Ella tenía almacenado un recuerdo que le dolía muchísimo, que fue el hecho de su padre les abandonó de pequeñas. Pero dentro de ese abandono, el padre se casó con otra mujer y tuvo nuevos hijos. La cuestión es que ella aún era pequeña y su padre lo era todo, claro, lo tenía aquí.
Y en ese momento el padre, por algún motivo, le cogió a ella un muñeco que tenía, que ella apreciaba muchísimo ese muñeco, era como su hijo. Y era su juego, o sea, lo era todo, lo llevaba a todos lados. Y el padre, por el motivo que sea, ese muñeco se lo dio a uno de sus hermanastros. Para ella eso fue un shock brutal, lo vivió muy mal, pero además lo vivió en silencio. No lo expresó porque tenía miedo que su padre se enfadara. Y como ella quería ser buena niña, quedó callada, no dijo nada. Fueron pasando los años, se le activaron otro tipo de conflictos en la cual también sintió que se sintió abandonada y sintió también de que se habían dado preferencias a otras personas antes que a ella. Y esa memoria quedó activado, efectivamente, un sentimiento de injusticia. Entonces ese sentimiento se fue constantemente repitiendo a base de unos ciclos determinados, porque nuestra mente graba de una manera cíclica, con ciclos muy exactos, y hasta que llegó un momento en que se le generó este melanoma. Claro que el melanoma, por supuesto, hay muchos otros condicionantes. Ya sabemos que puede ser un factor de exceso de sol, que hay una memoria de quemadas, etcétera. Pero desde un punto de vista biológico, el cuerpo también, el inconsciente tiene un significado. El inconsciente entiende que la cabeza es el padre y que el sol es el padre sol. Wow. Entonces ya hace una relación con ello. Entonces todo va muy entrelazado, todo. Entonces wow. Tiene un conflicto con su padre, ¿vale? Tiene un conflicto con su padre, se le presenta un melanoma en la cabeza y a la vez, sí, claro, te puede decir, es que bueno, ha sido por un exceso de sol. Sí, es cierto, puede haber sido un exceso de sol, pero es que todo va unido. Si una persona tiene una carencia de padre, ¿qué va a buscar? El sol. ¿Por qué? Porque está buscando al padre. O sea, son simbologías que el inconsciente te hace buscar. Y eso es lo que cuesta mucho comprender, incluso a la medicina. Por eso hay muchos médicos que están muy reacios frente a ello, pero porque no entienden cómo funciona el inconsciente. El inconsciente es simbólico, 100%. Y el inconsciente, para poder restaurar una carencia que tú tienes, buscará por todos los medios de ofrecértela, porque entiende que es la manera de mantenerte a ti bien, de que tú estés en plena supervivencia, claro. Claro, buscarás supervivencia. Buscarás sustitutos. Entonces, todo va muy unido, todo va entrelazado, todo. O sea que no hay nada que se escape. No, por eso es cuando decimos no hay casualidades. No hay ni una. Todo va unido. Es que yo incluso me encuentro con personas y a veces hasta me sabe mal cuando veo esas personas que están haciendo unos cursos multimillonarios para poder salir, que pagan hasta el último céntimo que tienen en su bolsillo para poder salir de la pobreza, ¿no? Es decir, son personas que están buscando poder mejorar su economía, etcétera. Y luego y hacen cursos que les dicen, no, es que tú tienes que pensar así, asá y tal. Y está muy bien, no digo que no esté bien, pero si tu inconsciente te dice que para ti el dinero no es bueno por la forma en que le ha quedado grabado, porque se han vivido a lo mejor conflictos de herencias que han producido muchos problemas en la familia y mucho dolor, entonces el inconsciente, si tiene esta grabación y entiende que ese dinero puede causar dolor, no va a venir a ti. No te lo va a dar. Por eso la ley de atracción se queda corta. Claro, entonces tu inconsciente tiene que ser desvelado. Ese archivo se le debe desvelar, o sea, se ha de tirar de la madeja, se ha de entender, vale, ¿por qué? ¿Por qué en principio tú vives en la carencia? Aquí hay un motivo, aquí hay una parte inconsciente. Entonces hay que mirar qué sucede. Entonces, por eso que por más que tú puedas racionalmente, o sea, aquí también viene un poco la situación que hay con la psicología, ¿no? La psicología también muchas veces necesita buscar la parte racional de las cosas. Y no, en realidad no puedes dar la vuelta sobre lo mismo porque ya lo conoces. Y si no has encontrado una respuesta y esa persona no ha mejorado, es porque el inconsciente aún oculta cosas. Entonces, lo que tienes que ir debajo. Es debajo, es decir, debajo del iceberg. Ese iceberg típico que sale en marketing, que sale incluso en las personas que hacen coach. ¿Qué es esto? Que hacen coaching. Todo esto es el típico iceberg. Pues ese es el punto clave. Totalmente. Excelente. No, pues, ¿qué tema tan interesante? Ya llegamos a 1 hora de sesión.
Oh. Me ha encantado hablar con vosotras, de verdad. Mil gracias, Cristina. Igualmente para nosotros. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en Instagram para que la gente que está con nosotros te pueda seguir. Igualmente, de cualquier forma, las personas que están ya dentro de nuestra lista van a recibir un correo con el resumen de la sesión y todos tus datos para que puedan contactarte. Entonces, recuérdanos cómo te encuentran en Instagram. Mira, en Instagram me pueden encontrar por @vilasecabertrán, ¿vale? Y después también me pueden encontrar en mi página web, que es www.cristinavilaseca.com, es mi nombre completo. Y bueno, se pueden poner en contacto conmigo. Si tenéis cualquier duda, queréis que os responda, pues podéis poneros contacto en mi correo electrónico también, cristinavilaseca@gmail.com. O sea que ningún problema. Se me acaba de caer la luz. Vale, ahora. Perfecto. Así que nada. Bueno, os he dado mi correo particular, por lo que he visto, me he confundido, pero bueno, es igual, da lo mismo. Los dos los atiendo de la misma manera, así que ningún problema. Y nada, daros las gracias y sobre todo, pues bueno, ojalá que se pueda volver a presentar la oportunidad. Una cosa sí que también os recomiendo, y estaría encantada de poder hablar en un próximo programa y que va muy en relación con los partos, ¿vale? Y es que se pueden hacer partos sin dolor anestesiando tú directamente tu cuerpo. Y claro, y muy, muy interesante, ¿vale? Lo digo porque estuve formando con el doctor Escudero, que es un cirujano de Valencia, y él está haciendo cirugías precisamente sin anestésicos químicos. Entonces, es algo de lo que yo utilizo mucho en mis talleres, enseñar cómo utilizar tu mente también para que aprendas a controlar y saber incluso, o sea, imagínate, si tú aprendes a tener un dominio sobre una parte de tu cuerpo, decir, voy a anestesiar esta parte de tu cuerpo, ahora imagínate, es cuando aprendes también a entender cómo funciona tu mente. Entonces ahí también es cuando tú conectas tu mente con tu inconsciente y cómo conectas con el universo. Entonces es cuando la vida se te agiliza un giro. más. Entonces, cuando tú experimentas que eres capaz de anestesiar una parte de tu cuerpo, es cuando te das cuenta del gran potencial que tiene tu mente y de lo que tú eres capaz. Y te da mucha ¡Claro! Eso ese tema súper estaría interesante. padrísimo. Sí. Ese tema estaría padrísimo. Me gusta mucho. Que cuando querráis, podemos hablar de ello. Me gusta. Vamos, como ustedes acaban de ver, si te gustaría estar al tanto de nuestras sesiones, te recomendamos que te des de alta en nuestra liga. Puedes encontrarlo en nuestra bio. La próxima semana vamos a estar hablando de Ayurveda y vamos a estar tocando este tema con María Isabel Magui. Ella nos va a hablar un poco de cómo la Ayurveda no es una restricción, sino inteligencia al decidir. Y cómo mejorar nuestros hábitos alimenticios y los 5 elementos y los doshas, así como reconocer tu tipo de cuerpo y recomendaciones básicas para cada tipo del cuerpo. Entonces va a estar súper interesante. Me encanta. Excelente. Los esperamos por aquí. Los esperamos por aquí para que puedan estar con nosotros. Nosotros somos Tribu Materna y tanto Marion Dagman como Ana Paula Miranda, sus hosts. Es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Cristina, por tu sesión. Gracias. Y nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bye bye.